En esas raras visitas a Tel Aviv, me entristecía y sorprendía siempre la vista de hombres sin trabajo en las esquinas y el desolado aspecto de los edificios sin terminar por toda la ciudad. Era como si se hubiese agotado un enorme estallido de energía. Desde luego, un extraño tal vez lo viera de forma diferente. A pesar de la crisis económica, miles de judíos vivían en Palestina, criaban allí a sus hijos, formaban sus propios cuadros dirigentes, creaban asentamientos agrícolas y urbanos, y hacían todo esto ayudados, en último término, solamente por un movimiento sionista en el exterior que constituía ya por sí mismo un logro extraordinario. Visto como lo verían algún día los historiadores, hasta ese desolado período adquiriría tonalidades más brillantes. Pero yo no era un extraño ni un historiador y anhelaba tomar parte activa en la tarea de mejorar la situación, hacer personalmente algo al respecto. Mi gran suerte fue que el Histadrut, la Federación General del Laborismo Judío, la organización en la que y por la que habría de trabajar durante tantos años, estaba interesada en los servicios de alguien como yo. Ya había trabajado en Tel Aviv para el Sol El Bone y había seguido trabajando para él, aunque por poco tiempo, en Jerusalén, y conocía a muchas de las personas que formaban parte del movimiento laborista. Eran la clase de hombres y mujeres que admiraba y con los que simpatizaba. Quería aprender de ellos y trabajar con ellos, y me sentía con ellos completamente a mis anchas. Igual que yo, consideraba que los objetivos fundamentales del Histadrut eran no tanto la protección de los inmediatos intereses de los trabajadores, como la creación de una comunidad laborista comprometida con el futuro de los judíos de Palestina, los que se encontraban ya allí y los que tenían que llegar todavía. En muchos aspectos, el Histadrut no tenía par. No podía seguir la pauta de ninguna otra organización laborista existente porque la situación del trabajador judío en Palestina era, a la sazón, por completo diferente a la del trabajador de la Gran Bretaña, Francia o América. Como en todas partes, era preciso proteger los derechos del trabajador judío, así como del trabajador árabe en Palestina, incluyendo el derecho de huelga, el derecho a un salario decoroso, el derecho a disfrutar vacaciones anuales remuneradas, a la baja por enfermedad, etc. Pero aunque su denominación oficial era Federación General del Laborismo Judío, se pecaría de excesiva simplificación describiendo al Histadrut solamente como un sindicato, ya que era mucho más que eso, tanto en teoría como en práctica. En primer lugar, el Histadrut se basaba en la unidad de todos los trabajadores del Yishuv, ya fueran obreros, asalariados, miembros del kibbutzim, trabajadores manuales o intelectuales. Y desde el principio estuvo en la vanguardia de la lucha por traer judíos a Palestina, aun cuando la carga de la creciente inmigración caía inevitablemente sobre sus propios hombros. En segundo lugar, Palestina carecía de una economía articulada que pudiera absorber el constante flujo de inmigrantes judíos al país. Estaban desde luego la capa superficial de pequeña industria y los asentamientos agrícolas. Pero estas empresas no podían mantener a un país cuya población se hallaba en constante aumento, y los que habíamos ido a Palestina para construir el hogar nacional judío, sabíamos que teníamos que crear lo que en la actualidad recibe despreocupadamente el nombre de economía nacional. Si se para uno a pensar en lo que esto implica, industria, transporte, construcción, finanzas, por no hablar de los medios para ocuparse de la seguridad social, el desempleo, etc., se llega a la conclusión de que la tarea que realmente nos esperaba era la creación de algo a partir de la casi nada. Ya en la época en que me estoy refiriendo, los trabajadores de Palestina, muy pocos todavía y muy aislados, asumieron sin vacilar a través del Histadrut la responsabilidad de constituirse en vanguardia de un Estado en gestación, aunque desde luego nadie les impuso esta misión. A causa de la intensa motivación que, desde el mismo principio, le proporcionaba el ideal sionista, el Histadrut consideraba de igual importancia todas y cada una de las facetas de la vida en el hogar nacional judío. Había, y hay todavía, dos patrones por los que se juzgaban todos los proyectos del Histadrut.
respondían a una urgente necesidad nacional, eran aceptables o necesarios desde el punto de vista socialista. Un buen ejemplo es la decisión del Histadrut de desarrollar sus propias empresas económicas, el control de las cuales se encomendaría a la comunidad laborista como un todo. Ya en 1924, una corporación denominada Hebrat Ha-Ovdim, su tosco nombre en inglés era Asociación Cooperativa General del Laborismo Judío en Palestina, que representaba a todos y cada uno de los miembros del Histadrut, se convirtió en propietario de todos los bienes del Histadrut, que no eran muchos entonces. Solo el Bone era uno de esos bienes, y cuando se amplió demasiado y se derrumbó en 1927, nadie fuera del movimiento laborista imaginó que pudiera llegar a reconstruirse nunca. Pero el Histadrut sabía que existía y existiría siempre una gran necesidad de una compañía de construcción y obras públicas que pudiera servir a las demandas nacionales de una forma que ninguna compañía privada podría o querría realizar jamás. Así que finalmente, Sol el Bones resucitó. En la actualidad, tras haber sufrido varios procesos de reorganización, incluyendo su reconstrucción en 1958, sobre la base de 3 compañías, una sociedad de constructora, una sociedad de obras portuarias y en ultramar y un holding industrial con sus sociedades subsidiarias, el Sol el Bones es una de las más grandes y prósperas firmas de todo Oriente Medio. Cuando recuerdo el abatimiento y la tensión que existían en su desastrada oficina en Jerusalén en 1927, cuando no había suficiente dinero para pagar al contable, ni siquiera una vez al mes, y pienso luego en los 50.000 hombres y mujeres empleados el año pasado por estos 3 componentes del primitivo Sol el Bones, con su facturación total por un importe de unos 2.500 millones de libras israelíes. Desafío a cualquiera a que me discuta que el sionismo no es por completo incompatible con el pesimismo, o que el socialismo es necesariamente ineficaz a menos que se combine con la insensibilidad. Permítaseme hacer notar a esos críticos del movimiento laborista judío, que hace 50 años decían que la idea que el Histadrut se hacía en su función era romántica, grandiosa y condenada al fracaso, que el Sol el Bones no solo capeó 5 décadas extraordinariamente difíciles, sino que sobrevivió también para desarrollar un papel decisivo en la construcción de millares de casas, carreteras, escuelas y hospitales en Israel, además de patrocinar grandes proyectos israelíes llevados a cabo en África, diversas partes de Asia y en el propio Oriente Medio. Pero el Sol el Bones era solo una de las creaciones del Histadrut. Hay docenas más, agrícolas, industriales, educativas, culturales e incluso médicas, y todas ellas están enraizadas en la permanente convicción de que la auténtica fuerza de los trabajadores de Israel se expresa en la prioridad concedida a la erección de lo que en la actualidad es el Estado judío. En todo caso, me sentí complacida y muy halagada cuando un día lluvioso, mientras me encontraba hablando con alguien frente a las oficinas del Histadrut en Tel Aviv, David Remes, que 4 años antes me había sugerido que Morris y yo trabajásemos para el Sol el Bones en Jerusalén, me preguntó si me interesaba volver a trabajar y si me gustaría ser la secretaria del Moetzet Hapoalot, el Consejo Laborista de Mujeres, del Histadrut. Durante el viaje de regreso a Jerusalén, tomé una decisión. No resultaba fácil. Sabía que si aceptaba el empleo debería viajar mucho, tanto por Palestina como por el extranjero, y que tendríamos que encontrar un lugar en que vivir en Tel Aviv, lo cual no era fácil. Pero lo más duro y grave de todo era que temía que enfrentarme al hecho de mi vuelta al trabajo provocaría el fin de mis intentos por consagrarme de lleno a la familia.
Aunque todavía no estaba dispuesta a admitir una derrota total, ni siquiera ante mí misma, en el curso de aquellos 4 años en Jerusalén había comprendido ya que mi matrimonio había fracasado. En las circunstancias en que me encontraba, aceptar un empleo de plena dedicación significaba resignarme a ello, y la idea me aterraba. Por otra parte, me decía a mí misma que si yo me sentía más feliz y más realizada, tal vez fuera mejor para todos, para Morris, para los niños y para mí. Quizá lograra vérmelas con todo, evitar que se derrumbase lo que quedaba de mi matrimonio, ser una buena madre para Sara y Menahem, e incluso tener la clase de vida interesante y llena de finalidades que tanto anhelaba. No resultó exactamente así, desde luego. Nada resulta nunca exactamente como uno espera. Pero no puedo decir sinceramente que haya lamentado jamás esa decisión, o que mirando retrospectivamente crea que me equivoqué al tomarla. Lo que lamento, y amargamente, es que aunque Morris y yo continuamos casados y enamorados uno del otro hasta el día en que murió en mi casa, en 1951, cuando, y ello no deja de ser simbólico, yo me encontraba afuera, es que no pudiera lograr que nuestro matrimonio fuera un éxito después de todo. Aquella decisión que tomé en 1928 señaló realmente el principio de nuestra separación, aunque tardó casi 10 años en ser definitiva. La tragedia fue, no que Morris no me comprendiera, sino que por el contrario, me comprendía demasiado bien y sentía que no podía cambiarme. Yo tenía que ser lo que era, y lo que era le impedía a él tener la clase de esposa que quería y necesitaba. Por ello, no trató de disuadirme de que volviera a trabajar, aunque sabía lo que realmente significaba. Continuó formando siempre parte de mi vida y, por supuesto, de la de los niños. Nunca se aflojó el lazo que unía a Sara, Menahem y Morris. Tenía mucho que darles, como mucho me había dado a mí, y fue para ellos un padre maravilloso aún después de que empezáramos a vivir separados. Les leía, les compraba libros y se pasaba horas enteras hablando con ellos de música, siempre con la ternura y el afecto que los caracterizaban. Siempre había sido tranquilo y reservado. Visto desde afuera tal vez pareciese ineficaz o fracasado, pero la verdad es que su vida interior era muy rica, más rica que la mía pese a toda mi actividad y mi energía. Y la compartía generosamente con sus amigos íntimos, su familia y especialmente sus hijos. Así pues, en 1928 abandoné Jerusalén en compañía de Sara y Menahem y regresé a Tel Aviv. Morris venía a pasar con nosotros solamente los fines de semana. Los niños fueron a una escuela, una de las varias que dirigía el movimiento laborista, y yo volví a trabajar.